Buenas noches. Voy a iniciar mi plática. Soy Gabriel Alfaro. Por ahí va a aparecer César Alfaro. Soy más Gabriel que César. Y mi plática inicia con Peso Pluma. Ahorita les explico por qué. Porque jamás pensé que escuchar a Peso Pluma me iba a sentirme orgulloso de ser mexicano. Pero ahí estaba yo en el Mundial de Enactus en Kazajistán, entre banderas de más de 30 países, cuando de pronto en el fondo escuchamos esa música y sentimos el orgullo de saber que estábamos representando al país y a Tech Milenio. Mientras caminaba entre maestros y estudiantes de muchas partes del mundo, no pude evitar recordar todo el camino que tuvimos que recorrer para poder estar ahí. Todos los obstáculos, todas las dudas, todo el esfuerzo, todas las veces que pensamos que Tasty Shrimp había llegado a su fin. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado hablar de Tasty Shrimp, quizás lo leyeron en algún correo, a lo mejor lo vieron en redes sociales o en algún boletín. Esa es la historia que la gente conoce. Hay una historia que la mayoría de la gente no conoce, que para mí es el ejemplo de lo que nuestros estudiantes pueden lograr cuando se combina capacidad con voluntad y cuando hay un proceso de acompañamiento que las hace sentirse seguras. Tasty Shrimp inició en un taller de emprendimiento social que di en Campus Culiacán, un taller en el que se inscribieron más de 30 estudiantes. Como suele pasar, de los 30 que empezaron, solamente 7 lo terminaron. Entre ellos estaban Alejandra y Brittany. Desde que iniciamos el proyecto me gustó por el impacto que tenía. Ellas crearon un proyecto saludable que utiliza un recurso que se desperdicia, que tiene un impacto ambiental y que genera empleos en periodos de veda. Tasty Shrimp es un condimento hecho a base de cabezas de camarón, cabezas que son desperdiciadas en comunidades pesqueras. Y aparte, Tasty Shrimp tiene una historia adicional. Alejandra y Brittany son de Navolato, un municipio muy cercano a Culiacán. Y específicamente Brittany es de Dautillos, un campo pesquero que pertenece a ese municipio. El papá de Brittany era pescador, pero lamentablemente en el 2021 falleció a consecuencias de COVID. Cuando ellas aceptaron mi invitación a participar en la competencia nacional de Enactus del 2023, como en los videojuegos, parecía que iban a jugarlo en modo difícil. Los obstáculos empezaron a aparecer uno tras otro y la mayoría fuera de nuestro control. 2 semanas antes del evento falleció la abuelita de Brittany y en ese momento decidió abandonar el proyecto. Afortunadamente se dio la oportunidad y continuó. Cuando parecía que ya no íbamos a tener más complicaciones, 5 días antes, los agricultores de Sinaloa tomaron el aeropuerto de Culiacán en protesta por los precios del maíz. Todos los vuelos se cancelaron. Pensamos otra vez, no, ya no vamos a ir. Afortunadamente, 2 días antes el aeropuerto se liberó y pudimos viajar. Llegamos a la competencia listos para presentar Tasty Shrimp por primera vez. Y en un escenario más o menos como este, parecido, más o menos la misma cantidad de personas, Alejandra estaba de este lado, Brittany estaba de este lado y su presentación en el fondo. Los que han estado en algún evento de Enactus a lo mejor conocen el formato. Y todo iba a la perfección, tal cual lo habíamos preparado por semanas, hasta que la presentación falló. La pantalla se apagó y por un momento Alejandra y Brittany no supieron qué hacer. Las reglas son muy claras en Enactus. La presentación tiene que continuar. Alejandra tuvo que improvisar y habló con seguridad, pero en el rostro de Brittany se empezó a notar la decepción, la preocupación y la tristeza por lo que estaba pasando. Y sucedió lo impensable. En medio de la presentación, Brittany se desmayó.
En ese momento, lo único que nos preocupaba era su bienestar. Pensábamos o esperábamos que no le hubiera ocurrido nada grave. Entraron los paramédicos, la revisaron, no tenía nada, afortunadamente, pero sí consideraron llevarla al hospital. Cuando Brittany reaccionó, porque fue algo rápido, lo único que dijo fue: por favor, déjenme continuar. Los jueces, los organizadores y el personal médico hablaron y decidieron que continuara, pero lo tenía que hacer ahora estando sentada. Terminó su presentación y, para nuestra sorpresa, ganamos el grupo y pasamos a la final. Iban a tener una segunda oportunidad y esta vez, en un escenario de más de 1000 personas, lo hicieron perfecto. De estar eliminados, en el 2023 conseguimos el segundo lugar a nivel nacional. Un incidente que quizás para muchos hubiera sido el fin del proyecto o la justificación para ya no continuar, para ellos fue el impulso de todo lo que logramos. Tasty Shrimp siguió creciendo, ganamos convocatorias estatales y nacionales, recolectaron más de 100,000 pesos en capital semilla para invertirlo en el proyecto y mejorarlo. El equipo creció, se incorporaron Diana y Flor, y para la competencia nacional del 2024 ya íbamos con un reto diferente, porque éramos el equipo favorito a ganar, era el proyecto favorito. Y eso es peligroso, porque podía generar un exceso de confianza o una presión que en ese momento no necesitábamos. El mensaje que les di fue muy sencillo: vamos a ir paso a paso, etapa por etapa. Ganamos el grupo y nuevamente estábamos en la final. Jamás me había sentido tan orgulloso de ser parte de Tech Milenio como esos 2 minutos previos a su presentación final. No sé si alguno de ustedes estuvo, pero en el escenario con más de 1200 personas, lo único que se escuchaba eran los gritos y las porras de todos los campus de Tech Milenio apoyando a Tasty Shrimp. Y vi en los ojos y en la mirada de Alejandra, de Brittany, de Diana y de Flor la energía de ese momento. Y vi cómo usaron esa energía para dar su mejor presentación. El momento llegó de saber los ganadores. Mencionaron al 4.º lugar, al 3.er lugar, y quedábamos 2 equipos en el escenario, hasta que finalmente lo dijeron: Tasty Shrimp, campeón nacional. Es un momento, ahorita decirlo me genera muchas emociones. Tengo muchas fotos, tengo videos de ese momento. Hay una foto en específico que significa mucho para mí, y es raro y va a sonar quizás un poco cruel, pero es una foto donde están todas llorando y son lágrimas de felicidad. Fue un momento de descarga emocional donde liberaron todo lo que tenían acumulado por meses. Los miedos, la incertidumbre, los problemas. Sé que en ese momento Brittany estaba pensando en su papá. Como padre de familia es imposible no sentir ese momento y conmoverse. Sé que Alejandra también estaba pensando en situaciones que le habían pasado durante el año. Y ese momento de haber visto que Brittany estaba en el suelo atendida por paramédicos, a un año después verlas levantar el trofeo, es evidentemente un proceso emocional altísimo para nosotros. Y ahora teníamos una nueva oportunidad: representar a México y a Tech Milenio en una competencia mundial, algo que no decimos todos los días. Y se sumaron Lilian y Daniela al equipo para fortalecer el tema del inglés. Ahora la presentación debía ser en inglés. Y me gustaría decirles que esta etapa fue libre de obstáculos, pero no. El 9 de septiembre del 2024, en Culiacán, inició una guerra entre cárteles. Una guerra que todavía al día de hoy tiene la ciudad paralizada. Todos los días nos levantábamos con las mismas preguntas: ¿será seguro salir hoy? ¿Vamos a poder ir hoy a la universidad? Y conforme se acercaba la fecha, porque faltaba un mes,
Dudábamos siquiera si íbamos a poder ir al aeropuerto a tomar nuestro vuelo. Nos preparamos como pudimos, hicimos el esfuerzo como pudimos, a veces presencial, la mayoría de las veces virtual y a veces cada quien por su lado. Y aunque muchos pensaban que íbamos a ir solamente por la experiencia, nosotros lo teníamos muy claro. Queríamos hacer algo histórico. Y al final lo lograron. Tasty Shrimp terminó como uno de los 10 mejores proyectos a nivel mundial. Ellas no solamente crearon un proyecto con impacto real, ellas se convirtieron en el equipo más joven en ganar la competencia nacional de Nactus, el primer equipo 100% formado por mujeres en ganar la competencia y después de 6 años, el primer equipo mexicano en llegar hasta semifinales. Gracias. Obviamente esto no lo hicimos solos, tuvimos mucho apoyo de las autoridades de nuestro campus, de Gustavo como director general, de Martín Juárez, de Fernanda Loaiza, de Ana Laura Romero como responsable de vivencia estudiantil. Su apoyo siempre fue muy importante. Recibimos mucho apoyo de Fernando, Luis Gutiérrez estuvo muy al pendiente del proyecto. Al final es importante sentirse acompañados. Yo he estado con ellas desde que entraron a la universidad. No solamente fue el proyecto de Tasty Shrimp, hemos recorrido un camino juntos de enseñanzas y de aprendizaje. Y si hay algo que me gustaría dejarles hoy, y tuvimos aquí 2 ejemplos, o vamos a tener un segundo, es que tenemos estudiantes de clase mundial. A veces no lo saben todavía. A veces solamente necesitan que alguien les dé una oportunidad. Necesitan que alguien les haga creer que sí es posible alcanzar cosas importantes. A veces solo necesitan que alguien les ayude a mantenerse enfocado en lo que sí importa. En una época y en un mundo donde las distracciones con redes sociales y con el celular están por todos lados. Si alguno de ustedes es maestro, para mí es importante decirles que nuestro trabajo sí importa. Lo que hacemos puede cambiar la vida de estudiantes. A veces me preguntaban si valía la pena vivir todos estos problemas y otros que por el tiempo no les puedo platicar. Tanto tiempo dedicado en desarrollo del proyecto y la respuesta es claro que sí. Esto les cambió la vida. A raíz de Tasty Shrimp, Brittany le obtuvo el Premio Estatal de la Juventud. A Flor le dieron la beca Santander. Diana y Lilian, que en ese proceso empezaron las prácticas profesionales o el programa de prácticas profesionales que en Coppel, de todo ese grupo son las únicas que se quedaron. Gracias en gran medida a lo que hicieron en el Mundial. De tantos permisos que pedían para viajes y ensayos, Coppel les puso mucha atención y obviamente en Coppel pues no son tontos. No iban a dejar que talento como el de ellas se les fuera. Entonces sí importa y sí vale la pena. Y más que valer la pena es necesario. Y necesitamos más de eso. Porque si hoy nuestro país necesita algo, son jóvenes productivos. Que tengan propósito y que aprovechen sus habilidades para ayudar a los demás. Estoy convencido de que si queremos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos y a nuestras hijas, el camino es la educación. Gracias.